Señores del domingo, mucho se critica a la famosa cadena de Dicho Día. Yo quisiera preguntar si en base a tan cacareada libertad de expresión se permitiría que se transmita todo lo que los canales privados, entiéndase, contrarios al gobierno, y que son el 99%, ¿acaso no creen que podía generar un caos total si se veía que en Guayaquil estaban saqueando todo? En las otras ciudades se podría dar lo mismo. Por favor, señores opositores, piensen un poco y mediten. La cadena fue necesaria en momentos de crisis, es necesario que alguien tenga la gestión de la información. Entiendo que a los reporteros de guerra les dieron algún curso al respecto y deberían recordarlo, dice Carlos Tarco, que nos escribe al gobierno del domingo, @on.net.es. Tenemos un correo más que dice: señores del gobierno del domingo, estoy muy contento porque en el Ecuador tengan un programa así. Nosotros los cubanos, opositores al régimen comunista de los hermanos Castro, estamos preocupados por las medidas que se están tomando en Ecuador y que atentan contra la democracia y sus principios. Es una pena que conviertan al Ecuador en una dictadura como la de mi país, por lo cual miles de nosotros hemos viajado hasta acá huyendo de la represión y persecución que ojalá no suceda. Atentamente dice Gerardo Ramos, que entiendo es un ciudadano cubano, pero en fin. O casado con alguna ecuatoriana, ahí está entrando. Pues. Eso es ser mala gente. Ay, Dios mío. Bueno, vamos con el tema 2. Ahí no queremos entrar hoy día, todavía no. Tema 2, la democracia de papel y la violación de los derechos fundamentales. Prohibido olvidar, dice a cada rato el presidente Correa. Y eso es muy importante, porque el pueblo es olvidadizo. En especial no hay que olvidar lo malo del pasado a fin de que no se repita. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Justo es eso lo que está ocurriendo cuando con tanta hipocresía hay un rasgamiento de vestiduras de la clase política contra el golpismo. Pero resulta que el 99% tienen antecedentes golpistas, incluidos los altavoces de la revolución, que en 3 años destituyeron ilegalmente a medio Congreso, luego lo disolvieron y después usurparon sus funciones con un congresillo, así como suplantaron a los titulares de los órganos de control y clausuraron la fiscalización en el Consejo de Participación Ciudadana en la Asamblea. Además, apartaron a la Marina de su misión específica con un estado de excepción inconstitucionalmente prolongado. Eso es parte, lamentablemente, del abuso político que tradicionalmente se ha ejercido en esta república de papel, aunque la revolución prometió acabar con ello. Ahora, mucho más grave es usar la herramienta de las dictaduras militares para perseguir a los grupos sociales, pues en esa época nefasta, de hace medio siglo durante la Guerra Fría contra el comunismo, se criminalizó la protesta social catalogando como actos de terrorismo a hechos sancionados con penas menores. Por ejemplo, 1 año de cárcel por cerrar una carretera se convierte en 8 años de reclusión si se acusa de terrorismo. La Comisión de la Verdad que nombró el presidente Correa para investigar las violaciones a los derechos humanos en el gobierno de León Febres Cordero concluyó que ni a Alfaro Vive Carajo, que secuestraba y asaltaba bancos, se le debió aplicar esa legislación. Sin embargo, actualmente se acusa de terroristas a dirigentes indígenas y líderes clasistas, aplicando esas disposiciones del Código Penal que son condenadas por la Convención Americana de Derechos Humanos, que prevalece sobre la Constitución. Esto es inaceptable, y más aún cuando la democracia ecuatoriana ha recibido unánime respaldo internacional, pues esa solidaridad no es exclusiva para la estabilidad del presidente de la República, es para el régimen democrático y los derechos ciudadanos fundamentales que el gobierno y la fiscalía no están respetando. A la democracia hay que fortalecerla con más democracia, no con represión ni persecuciones. Con este antecedente, la pregunta es, y en 2 partes. Primero, si tiene razón Alfredo Pinargote y los que hoy se rasgan las vestiduras, usando las palabras de él, acusan a otros de golpistas, antes fueron golpistas y entonces no deberían hablar. Y 2, la pregunta es si se están violando los derechos fundamentales de todos aquellos que, se los menciona, son parte de este complot, de este supuesto golpe. César Rodríguez. Yo diría a los ecuatorianos que lo que acabamos de ver es patético. ¿Por qué? Ahí están los periodistas que se rasgan las vestiduras diciendo que son la opinión pública independiente y que hoy acaban de demostrar en este espacio el abuso mediático que hacen esos actores que se César, pero no rasgan las vestiduras de la acción política. No es una opinión. Es legítima, solo que me parece doble moral y doble discurso que esos señores que se rasgan las vestiduras con la libertad absoluta de que en el Ecuador vivimos una dictadura,
tienen libertad absoluta para hacer lo que están yo te lo haciendo. pongo al revés. Yo te invito a este programa. Convirtiendo el canal de televisión en la tribuna diaria para golpear, atacar y dar su visión única de la política. Te voy a poner este ejemplo. Espera un segundo, eso es un buen punto, pero te voy a poner este ejemplo. Yo te invito a este programa. Tú sabes que yo no soy una persona de izquierda, yo digo públicamente, yo soy una persona de centro derecha. Y no estoy de acuerdo con muchas de las políticas del actual gobierno. Lo digo de frente. Pero no pontificas en una posición que raya doy mi opinión, en la lógica yo no estoy de acuerdo con absoluta militancia antipolítica de este gobierno. ¿Ya? Pues yo creo que en ese escenario, entremos a lo de fondo. Ok, entremos a lo de fondo. Yo creo que lo de fondo en este rato es que el Ecuador, el 30 de septiembre, fue afectado en su institucionalidad democrática por sectores que en el caso de la Policía Nacional, que en el caso de los militares, estaban subordinados al sistema político ecuatoriano. Y eso es inaceptable. Pero lo mismo pasó con Gutiérrez. Sectores civiles. ¿No pasó lo mismo? No pasó lo mismo con Gutiérrez. Porque con Gutiérrez pasó lo siguiente. En desacuerdo con él, al señor lo votaron y fue un golpe. Con Gutiérrez hubo un pueblo que fue capaz de movilizarse y de pedir la revocatoria de ese mandato. César, fueron los militares los que los dejaron pasar. Y entonces ahí hay una diferencia entre lo que significa un pueblo que tiene capacidad política de revocar el mandato y los militares o los policías que usan las armas que el pueblo ecuatoriano les ha dado contra la ciudadanía. Yo ahí discrepo contigo, porque ahí creo que una diferencia radical. Pero Gutiérrez no se caía si los militares no le quitaban el apoyo públicamente en la televisión. Eso es la verdad, si lo vimos todos. O sea que realmente no fue el pueblo, César. Fueron los militares que dijeron abran las puertas, si el señor se quiere ir, que se vaya. Nosotros no vamos a poner oposición. Eso fue lo que pasó. Escenarios diferentes. Bueno, ok, escenario diferente. Andrés Páez, ¿tú querías decir qué? Verle al licenciado Paco Velasco hablando de golpe de Estado es como verle al diablo vendiendo escapularios, ¿no? Porque fue parte... Porque el señor Velasco, cuando se produjo la caída del coronel Gutiérrez, régimen con el que yo también no estaba de acuerdo, lo que sea. Te vas a arrepentir de esa palabra. Lo que sea. Cuando el coronel Gutiérrez dejó de ser presidente, el señor Velasco por su radio daba las direcciones de los domicilios de los diputados para que la gente vaya allá a tomarles cuenta, a agredirles. Se utilizaban descalificativos del más alto calibre. Eso en ninguna sociedad se puede permitir que se conduzca a un caos de esa naturaleza y que se aliente la violencia de esa manera. Si Paco entonces, se equivocó antes, no significa que lo que él diga ahora no tenga validez, es decir, que no se justifica romper la democracia. Lo que pasa es que él pierde credenciales para poder hablar de violencia, por ejemplo. Si él en ese entonces fue un incitador de una violencia inusitada. Entonces, ¿tú crees que Pinargote sí tiene razón? No, Pinargote tiene razón en ese punto. Sí, por supuesto. Yo creo que hay gente que definitivamente no está o no tiene las credenciales para hablar de un golpe de Estado. Y además, sobre el tema que mencionaba César, de los medios de comunicación, hay que oírle nomás al señor Ochoa en Gamavisión todas las mañanas. Hace exactamente lo mismo. Y contra mí, porque yo le llamé a pedir cuentas a su novia, que es la ministra del Interior, sobre el pago de una factura de un hotel. Estamos repitiendo privado. Lo mismo desde los canales del gobierno, eso es cierto. Pero eso no justifica. El abuso mediático, venga de donde viniera. Yo creo que lo que hay que hacer es frontal y decir, esta es mi posición y esta es mi opinión. No es una información, es una opinión. Pero no se puede criticar a Pinargote y no decir lo mismo de Ochoa. Ochoa hace una militancia política en favor del régimen que en definitiva desborda cualquier expectativa. Al menos Pinargote lo hace desde la prensa independiente. Bueno, déjame ir con María Paula Roma. María Paula, tu opinión sobre estos temas. Dos cosas así como para empezar en las líneas más sencillas. Primero, es innegable que quienes tienen las armas siguen siendo los que definen las situaciones políticas. Seguro. Y eso es un problema para todos. No deberíamos discutir entre quién tiene la razón. Eso nos debe pesar a todos. Son deliberantes todavía. Eso le pesa a este país completo. Significa que todavía tenemos democracias muy inmaduras, que sigue siendo el que tiene las armas, el policía, el militar, el que define el que se queda y el que se va. Estoy de acuerdo también en lo que aquí ha hecho énfasis César. Los contextos ¿Rodríguez son diferentes. o Monge? César Rodríguez. Ya me estaba emocionando. Es que eres un periodista neutral que no, yo no soy neutral. Neutral no soy. Pero entonces, a ver, primero, eso nos debe pesar a todos. Eso nos debe hacer reflexionar a todos.
¿Qué tipo de democracia vivimos si todavía la fuerza pública sigue siendo la que tiene la última palabra? Y eso no pasó con Gutiérrez nada más. Eso acaba de pasar porque es lamentable. Sí. La gente estaba ahí, estábamos ahí. Y luego los militares subían armados hasta los dientes y la gente aplaudía y decía viva la democracia. No puede ser que todavía tengamos democracias que deben ser rescatadas por la fuerza pública. Eso era lamentable hace 20 años, sigue siendo lamentable. Y además está en contra de lo que dice la Constitución, María Paula. Sigue siendo lamentable. Así es. Pero los contextos son totalmente diferentes. El 30 de septiembre había un pueblo defendiendo la democracia y al presidente de la República. En el caso de Gutiérrez, el antecedente fue un golpe a la Corte Suprema de Justicia que produjo el regreso de Bucarán, el nombramiento de la Pichicorte, meses de gente en las calles. Uno de los poderes del Estado. Sí, María Paula. Como lo era el Congreso que ustedes disolvieron. Yo sí te tengo que decir una cosa. Como lo era el Congreso que ustedes disolvieron. Los contextos hay que ponerlos en su exactamente. Pero también te tengo que decir una cosa, que lo que había en Quito no eran más de 3.000, 4.000 personas en la calle. En el resto del país no había nadie movilizándose. Y si los militares ese día le decían al público lo mismo que le decían a Gutiérrez, lamentablemente estábamos en una situación que nadie quiere repetir. Pero esa es la verdadera razón. ¿Sabes no hay tal pueblo. Las tomas que has visto son muy cerradas. ¿Cómo pueden decir 3.000 personas? Pero César, ¿qué pasaba en el resto? César, ¿qué pasaba en el resto? En el resto del país no pasaba nada. En Cuenca, en la Amazonía salió la gente a las plazas. Eso no pasó en la televisión. César, pasaban otras cosas. En Guayaquil, 11 bancos fueron saqueados. Ok, tenemos que darle chance a Lourdes Tibán. A ver, Lourdes Tibán. A ver, venga. A ver, si el pueblo el día 30 no tenía miedo al Estado bipolar que actúa el presidente de la República, otra cosa sería el 30 de septiembre. Si el pueblo no tenía miedo al estado bipolar del presidente. El presidente un día amanece de buenas y felicita a la policía, dice muy bien, gracias, qué bien que me trataron en la policía y secuestrado y todo lo demás. Al otro día amanece mal del hígado y dice a este majadero mándenle a la cárcel y ya está en la cárcel. Yo estoy de acuerdo con María Paula Romo que dice que la fiscalía debería, claro, pero debería. El problema es que en este mes, acabamos de cumplir un mes después del 30, en un mes a lo único que ha respondido la justicia en el Ecuador es a los montajes de las cadenas nacionales que ha hecho el presidente. Pero yo vengo hace un montaje. Hace un año, Lourdes. Vea, hace un montaje. Usted está preocupada hace un mes. Yo hace un año vengo diciendo lo mismo. Sí, pero aquí nunca ha funcionado la justicia y no podemos. Yo siempre había dicho, no podemos decir a una persona, incluso hizo una carta. Hice una carta que digo, donde manda presidente no manda el fiscal. Y con eso estoy diciendo todo. Aquí la política ha avasallado a todo el nivel de la justicia. Entonces, el presidente de la República, al siguiente domingo, en la noche, después del 30, sacó nombres, ¿no? Dice, Pablo Guerrero en la toma de Ecuador TV, Lourdes Tibán, ¿por qué no el presidente se toma la molestia de poner toda mi frase? Si en libertad de expresión, yo digo, si Alexis Mera tiene la libertad de expresión, es decir, los militares solo sanción administrativa, ¿yo qué dije? Ayer fueron los profesores, ayer fueron los mineros, los indígenas, los regantes, los jubilados, los comerciantes. Hoy le tocó a la policía reclamar sus derechos 1000 veces bien. ¿Por qué el presidente no pone todo el texto? Entonces, puso una cadena, hermano de la Tibán, Araujo, Pablo Guerrero, Meri Zamora. ¿Cuál? ¿Que se están violando los derechos fundamentales en este proceso? El problema es que el presidente de la República ha convertido en la justicia única. Él dice eso y la fiscalía no me ha demostrado en un mes un caso que esté detenido fuera de las cadenas nacionales, fuera de los montajes de TC Televisión, que diga, estos son los culpables del 30 de septiembre. Pero ustedes tuvieron el chance de cambiar esto a través del juicio político al fiscal y no pasó nada. El juicio político no pasó nada. Ahí estaba. Esa estructura, sí, no, mi compadre siempre será mi compadre. Mire, no. La estructura no se va a cambiar siguiendo un juicio político a un ministro por el accidente de la esposa. Un juicio político que comience con un accidente de la esposa jamás. Te termino contigo, tengo que irme a la pausa. Es la estructura. Que esta investigación haga la fiscalía que le hizo calle de honor a la señorita Moret después de haber estado haciendo turismo ecológico en Angostura, verdaderamente es para sospechar. Bueno, vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa, ya regresamos.